El Señor nos dice hoy a través de su palabra que nosotros debemos de tener esta condición. Él pide de nosotros acción y compromiso. Así titulamos esta enseñanza. Acción y compromiso. ¿Por qué? Ya vamos a ver con los versículos de bases que Él nos va a dar por qué Él nos dice que nosotros debemos de tener acción y compromiso para que podamos comprobar que su palabra es fiel. Versículo de base Santiago 1 del 23 al 25 y la palabra dice así: el que oye la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira a sí mismo en un espejo. Se ve a sí mismo, pero cuando se va se olvida de cómo es. En cambio, el que fija la mirada en la ley perfecta, que es la ley de la libertad, y no se aparta de ella, ni se contenta solo con oírla y olvidarla, sino que la practica, será dichoso en todo lo que haga. Miren la promesa tan poderosa que da al final de estos versículos. Y lo voy a leer de nuevo porque es de suma importancia, porque esto es lo que nos pasa a la mayoría de nosotros. Miren, yo a veces pienso y yo digo, por lo menos en el pueblecito que yo vivo, en la ciudad que yo vivo, que es pequeñita, vamos a poner. Si todos los que conocemos la palabra de Dios o los que tenemos un poquito de conocimiento de la palabra de Dios, si todos nosotros implementáramos eso que nosotros recibimos de parte de Dios, que es su palabra, su enseñanza, y la pusiéramos en práctica en nuestra vida, por lo menos todos los que vamos a la iglesia los domingos y los que decimos ser creyentes, con esa simple acción nosotros hiciéramos un cambio notable pero muy grande. Ahora, lo que sucede es lo siguiente: el diablo a la mayoría de nosotros nos mantiene engañados, porque él dice, con el hecho de que tú vayas los domingos a la iglesia y tú cante y llore y levante la mano y diga aleluya, gloria a Dios, ya con eso tú cubriste tu semana. Pero resulta que no es así y la mayoría de nosotros no lo estamos creyendo. Vamos a la iglesia los domingos, escuchamos el sermón, depende de quién lo esté predicando y eso, uno se emociona, le entra nostalgia y todo ese tipo de cosas. Pero cuando se termina el sermón y uno sale para la calle, se le olvidó lo que dijeron adentro y uno vuelve saliendo siendo la misma persona. Entonces no hacemos absolutamente nada y por eso es que no se ven los cambios en la sociedad. Así que si nosotros implementáramos lo que Dios dice que deberíamos de hacer, todas esas promesas que tienen al final, nosotros las recibiéramos. Ahora, ¿por qué no las recibimos? Porque no hacemos lo primero. Para nosotros recibir el premio final, eso como vamos a ponerlo de esta manera, como en la competencia. Imagínense que nosotros vamos a competir, hay una carrera y tienen premio para los ganadores. Pero imagínense que cuando nosotros vamos a empezar la carrera, a la gente le dieran los premios sin saber quién ganó. No tuviera lógica. Por eso es que los trofeos se dan a los que llegan, pero al final de la carrera, primeros. ¿Ok? Entonces, en este caso, Él nos da todos los condimentos o las instrucciones que nosotros necesitamos y que debemos de hacer para al final obtener el premio. O sea, yo no puedo pretender ir a una competencia donde se van a dar trofeos y decir, aquí estoy yo vine para que me den mi trofeo, porque yo simplemente me inscribí y vine. Si yo no participo y hago el esfuerzo y el sacrificio de llegar en los primeros lugares, yo no voy a recibir el trofeo. Bueno, aquí sucede lo mismo con la palabra de Dios. Casi todas las promesas de Dios tienen una parte que a nosotros nos corresponde hacer. Y lo voy a leer de nuevo. Dice, el que oye la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira a sí mismo en un espejo. Y todos nosotros nos hemos mirado, ¿ok? Se ve a sí mismo, pero en cuanto se va, se olvida cómo es él. En cambio,
el que fija la mirada en la ley perfecta, que es la ley de la libertad, y no se aparta de ella, ni se contenta solo con oírla y olvidarla, sino que la practica, ¿ok? Será dichoso en todo lo que hace. O sea, ¿quién es el que va a ser dichoso en todo lo que hace? El que practica la palabra de Dios, no el que simplemente la escucha y se va y la olvida. Ese no va a ser dichoso, dice la palabra. Dice, el que practica será dichoso en todo lo que haga. Esa es la clave. En nosotros escuchar, absorber y practicar. O sea, aplicarla a nuestro día a día. Eso es lo que nos va a dar a nosotros un resultado. Pero como dije, desafortunadamente hoy en día nosotros no queremos ir 4 o 5 años a una universidad, pero sí queremos que en los trabajos nos paguen bien y que nos aumenten los sueldos. Pero no queremos esforzarnos a prepararnos para después que nos preparemos, entonces poder exigir el sueldo que nosotros queremos, porque en ese caso tenemos el conocimiento para hacer el trabajo. Es más fácil exigir que me aumenten el sueldo sin yo tener que sacrificar nada. Pero eso no funciona así. Por eso es la importancia, lo que dice, solo el que practica la palabra de Dios será dichoso en todo lo que haga. Ahora, por eso es que dice, en cuanto el que fija la mirada en la ley perfecta, que es la ley de la libertad, y no se aparta de ella, ni se contenta solo con oírla y olvidarla, ese solamente haciendo eso no vas a llegar a ningún lado, ni vas a tener dicha en todo lo que haga. Pero el que la practica, o sea, el que la escucha, la perfecciona y la hace suya y la pone en práctica, ese será dichoso en todo lo que haga. Ahora, ¿queremos nosotros ser dichosos en todo lo que hagamos? ¿Queremos nosotros que nos vaya bien en todo lo que hagamos? Bueno, ahí está la clave. Ahí está la clave. ¿Queremos nosotros mantenernos en una posición que el día que este cuerpo deje de existir y el alma se vaya, nosotros podamos presentarnos delante de Dios y que Dios nos dé la entrada a su reino, que es lo más importante del ser humano? Si queremos entrar al reino de los cielos, tenemos que hacer lo que dice la palabra de Dios aquí. Tenemos que fijar nuestra mirada en la ley perfecta, que es la ley de la libertad, que es la palabra de Dios, y no apartarnos de ella, para que de esa forma nosotros podamos ponerla en práctica y podamos vivir de acuerdo a ella, y nosotros podemos presentarnos delante de Dios y que Dios nos dé la entrada al reino de los cielos. Pero ¿cómo queremos que Dios nos dé la entrada al reino de los cielos cuando nosotros hacemos caso omiso a sus recomendaciones? Eso no funciona así. Y ahí es donde Satanás nos tiene a nosotros esclavizado, haciéndonos pensar que nosotros estamos bien cuando realmente nosotros lo que estamos siendo es engañados. Quizá muchos de nosotros no lo estamos haciendo a propósito, adrede, sabiendo que lo estamos haciendo mal. No voy a decir que es así. Estamos confundidos y estamos pensando que lo estamos haciendo bien cuando en realidad estamos haciéndolo mal. Por ejemplo, voy a decir algo, pero nadie se vaya a sentir mal, ni nadie tiene que hacer lo que yo voy a decir, ¿ok? Pero voy a decir algo porque me llegó así un poquito de repente y yo creo que podemos hacer un ejemplo con esto porque es algo muy similar. Nosotros, la mayoría de los seres humanos, por supuesto, nos gustan las cosas que nos hacen sentir de alguna forma bien, o la hacemos porque nos la han enseñado desde chiquito y para nosotros se vuelve una costumbre, una tradición y no le vemos nada de malo. Y lo hacemos
Y no es realmente que lo estamos haciendo sabiendo que estamos haciendo algo mal, por supuesto que no. Sino lo hacemos porque lo aprendimos de los demás y como todos lo hacen, nosotros lo hacemos también sin saber si está bien o está mal. ¿Ok? Ahora, cuando nosotros venimos a los caminos de Dios y nosotros empezamos a ser instruidos por Dios y por sus palabras, entonces nosotros vamos a llegar a una conclusión si realmente buscamos de Dios de corazón. Dios va a poner inquietudes en nuestro corazón que nos van a llevar a que uno investigue y a que uno pregunte por qué esto, por qué lo otro, para ver si eso tiene alguna relación con Dios o no. Muchos de nosotros hacemos las cosas que no es con intención que las hacemos, pero no nos damos cuenta que estamos faltándole a Dios, y ahí es donde Satanás a nosotros nos tiene todos engañados. Entonces, mientras más nosotros nos metemos con la palabra de Dios, tenemos que ir alineándonos a los preceptos de la misma. ¿Ok? Si vamos adquiriendo conocimiento, vamos a adquirir un conocimiento en general en todo lo que se refiere a con Dios. Y Dios nos va a ir poniendo en nuestros corazones inquietudes para que nosotros podamos entender que hay cosas que nosotros hacemos no con el conocimiento, sino por falta de conocimiento la hacemos sin saber que no es de agrado de Dios. ¿Ok? Ahora miren cómo son las cosas. Yo sé que muchos de nosotros lo hemos hecho esto y casi todo el mundo lo hace. La pregunta es esta. ¿Por qué cuando nosotros tomamos un pan largo, vamos a decir un pan canilla de esos que son larguitos así, ¿por qué cogemos la puntica y se la cortamos y la botamos? ¿Alguien sabe por qué es eso? ¿Por qué se hace eso? Ajá, la puntica del pan siempre uno la corta y como que la echa a un lado y la desecha. ¿Por qué? Pero la mayoría de nosotros sí lo hacemos. Y uno nunca ha preguntado por qué. ¿Y por qué se hace eso? O sea, es un ejemplo para que nosotros podamos entender que nosotros muchas veces seguimos costumbres o enseñanzas que nos han hecho sin saber si eso es bueno o es malo. Y muchas veces para nosotros deshacernos de esas costumbres es fuerte. Así que estoy diciendo todo esto por el versículo. El que oye la palabra y no la pone en práctica es como si se mirara a sí mismo en un espejo y se olvida de quién es. Mas el que se firma y se fija en la mirada de la ley perfecta, que es la ley de la libertad, y no se aparta de ella, ni se contenta solo con oírla y olvidarla, sino que la practica, esta persona será bendecida. Así que en este versículo encontramos una exhortación poderosa que nos desafía a evaluar la verdadera naturaleza de nuestro corazón. ¿Ok? Esta analogía nos lleva a reflexionar sobre la importancia de la acción en nuestra vida cristiana. Es fácil escuchar la palabra de Dios, absorber sus enseñanzas y sentirnos reconfortados por su verdad. Eso es fácil. Sin embargo, Santiago nos recuerda que la verdadera prueba de nuestra fe radica en lo que hacemos con esa palabra. Ahora, ¿estamos simplemente mirando nuestro reflejo espiritual en el espejo de la palabra de Dios? ¿O estamos siendo transformados por ella? ¿Nuestras acciones reflejan fielmente los principios y valores que proclamamos creer? Esas son las preguntas que deberíamos hacer. Ahora, la verdadera fe no se limita a la teoría o a la contemplación pasiva. Exige acción y compromiso. La fe nuestra nos lleva a que nosotros tengamos que hacer o accionar y comprometernos con ella para que de esa forma podamos ver el resultado. Así como nos los enseña el Señor en Mateo 7:24, dice la palabra:
cualquiera que oye estas palabras mías y las hace será semejante a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Qué pasó con esa casa? Que vinieron los vientos, vinieron la lluvia, vinieron los truenos, vinieron todo, pero la casa no cayó porque estaba edificada sobre la roca. Esto es un símbolo de nuestra vida y nuestra fe y nuestra forma de vivir edificada en la roca que es la palabra de Dios. Que cuando vengan los vientos de un lado hacia otro, venga la lluvia de un lado hacia otro, nosotros nos vamos a mantener firmes porque estamos edificados sobre la roca. Los vientos son un símbolo de los problemas que se nos van a presentar en nuestra vida y las situaciones que nosotros vamos a tener en nuestra vida. Entonces, depende de dónde estemos nosotros edificados, es donde va a definir si vamos a permanecer firme como la casa que fue edificada sobre la roca o simplemente nos vamos a dejar llevar como la ola del mar que se va con el viento, donde el viento la lleve. Entonces no vamos a poder ser prósperos en nada de lo que nosotros hagamos, porque vamos a ser como las olas que se van a donde el viento se la lleve. Dios dice que aquel que edifica su casa sobre la roca, no importa que venga el viento y la lluvia, la casa va a permanecer firme porque fue edificada en lo más fuerte que se haya podido hacer, que es la palabra de Dios. Por eso es que las casas que se hacen en concreto armado, ¿ok?, pueden venir los temblores de tierra, pueden venir los tornados, pueden venir los ciclones y esa casa va a permanecer firme porque es construida con material sólido, que en este caso viene siendo un símbolo de la palabra de Dios. Si nosotros nos dejamos guiar por su palabra, nosotros no vamos a ser movidos. Quizá podemos ser movidos porque una casa, sin importar con qué material la hagan, cuando la tierra tiembla, la casa se va a mover, pero no va a ser destruida y no va a caer porque está hecha con material firme y duradero. Amén. Así que nuestra fe y nuestra firmeza tiene que ser basada en la palabra de Dios, para que cuando todos estos movimientos lleguen a nuestra vida, nosotros permanecer fiel. Amén. Así que nuestro discernimiento en el corazón, entonces, eso lo pone Dios, entonces se manifiesta en la forma que nosotros vivimos nuestra vida. ¿Ok? Es en nuestro acto de amor, compasión, perdón y servicio donde se revela la verdadera condición de nuestro corazón. Ahí es donde se va a ver realmente quién es y quién no es. Por eso fue que los discípulos le preguntaron a Jesús: Señor, ¿cómo podemos nosotros saber quién es el verdadero y quién no? Y él le dijo: bien sencillo se lo voy a poner, le dijo Jesús. Simplemente fíjense en el fruto. Por su fruto lo conoceréis. O sea, una persona que ande con una Biblia encima, que aleluya, gloria a Dios y amén, y que esto y lo otro, pero es una persona que se enoja fácilmente, es una persona que no tiene control cuando habla, es una persona que no se comporta bien, es una persona arrogante, una persona orgullosa, es una persona engañada por sí misma por el diablo, porque una persona que escuche la palabra de Dios y la ponga en práctica no se va a comportar de esa forma. Así que es importante que nosotros podamos discernir lo que Dios trae a nuestra vida para que de esa forma nosotros podamos ponerla en práctica. Así que esta reflexión nos inspire a no solo escuchar la palabra de Dios, sino a ponerla en práctica en nuestra vida diaria. ¿Ok? Que nuestro corazón sea transformado por su verdad y que nuestras acciones
reflejen el amor y la gracia de nuestro Señor Jesús en nuestra vida. Amén. Así que la forma de nuestra vida debería reflejar la vida de Jesús aquí en la tierra. O sea, que cuando alguien nos vea a nosotros, diga, esa persona tiene algo especial. Que cuando nos traten puedan decir o darse cuenta, hay algo diferente en ti hacia los demás. Eso es lo que hace la diferencia. Y simplemente nosotros vamos a lograr eso cuando nosotros reflexionamos en la palabra de Dios y le prestamos atención y la ponemos en práctica. Amén.